quiero comenzar hoy con algo para pensar. Si tu vida fuera un comercial de esos de televisión o de radio o una valla publicitaria, ¿qué estarías anunciando? Pienso, ¿qué anunciamos colectivamente? ¿Qué anunciamos a la gente que nos rodea? ¿Y qué anuncia la iglesia? Y vamos a hablar más sobre esto en los próximos minutos. Y hoy estamos en la segunda parte de Investigando a Jesús. ¿Cómo lo sabemos? ¿Por qué lo seguimos? Así que bienvenido, qué bueno si te conectas en el día de hoy. Y si no viste la primera parte, te recomiendo que lo hagas. Puedes comentar también por el chat y hacer sugerencias por allí. Estas son preguntas importantes, ¿no lo crees? Porque la fe cristiana se levanta o cae sobre la identidad de un solo hombre, de un solo individuo. Sí, Jesús de Nazaret. Así pues, cuando se trata de la veracidad del cristianismo, la cuestión que hay que esclarecer no es ¿existe Dios o es cierta la Biblia? Mira, la pregunta correcta ¿es Mateo, Marcos, Lucas o Juan un relato confiable de eventos reales? Esa es la pregunta. Estos documentos del siglo I que llamamos libros recogen las palabras y las obras de la vida de Jesús. Si alguno de ellos, uno solo, es un relato fidedigno, significa que lo que Jesús dijo de sí mismo es cierto y que lo que Jesús hizo sucedió realmente. Si lo que dicen es cierto, debemos sentarnos derecho y prestar atención. Así pues, estamos explorando el relato de la vida de Jesús, el Evangelio de Lucas. Lucas, quien fue un médico, y es el tercer evangelio del Nuevo Testamento y lleva el nombre de su autor. De entrada, Lucas nos cuenta qué se trae entre manos, por qué hace lo que está haciendo, por qué se tomó el tiempo de documentar la vida de Jesús. Y él dice, allí cuando inicia, muchos se han empeñado en hacer un recuento de las cosas que se han cumplido entre nosotros. En otras palabras, Lucas vivió en ese momento tan importante en la vida de Jesús y en la vida de quienes estaban allí en Nazaret, los eventos que se vivieron en Jerusalén. Y Lucas sigue diciendo, tal como nos fueron transmitidas por quienes desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. Entonces Lucas se encargó de entrevistar a todas estas personas, incluso desde antes del nacimiento de Jesús hasta su muerte, sepultura, resurrección y ascensión a los cielos. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, un creyente curioso que quería respuestas, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente. Teófilo, entonces, ese creyente del siglo I que hacía preguntas, y Lucas quiere proporcionarle respuestas fiables a este hombre. Lucas no está escribiendo literatura religiosa. Es más, él no dijo, me voy a sentar a escribir la Biblia. No, está documentando la vida de alguien y contando la historia de alguien. Y nos decíamos, ¿por qué se molestarían tantos en escribir la historia de un hombre? Porque, sin duda, lo que ocurrió fue algo maravilloso, extraordinario, pero fue extraordinariamente bueno para ellos, para ti y para mí. Es una historia que tuvo lugar durante la vida de Lucas. Mientras él vivía, estas cosas estaban ocurriendo. Conocía a los principales personajes de la vida de Jesús, como Pedro, Santiago, el hermano de Jesús, y el apóstol Pablo, María, la madre de Jesús. Y a continuación, él añade, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Así podemos estar seguros de que lo que creemos está anclado en algo que sucedió. Así que 3 capítulos en Lucas nos introducen al acto de calentamiento previo al juego o espectáculo. Y aparece una figura, Juan
el Bautista. Escucha la introducción de Lucas. No es érase una vez. Él lo escribe como si nos estuviera contando la historia y hace referencias históricas como cualquier historiador lo haría. Es como si estuviera sugiriendo: comprueba los hechos, analiza, revisa en la historia, te reto. Y comienza de esta manera el capítulo 3. En el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea. Herodes era tetrarca en Galilea, su hermano Felipe en Iturea, y Traconite y Lisanias en Abilene. Así que le está diciendo: puedes revisar la historia, mirar dónde gobernó Tiberio César, quiénes eran los tetrarcas, revisar la vida de Poncio Pilato, en fin, se lee como historia porque es historia. Lucas continúa: en aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y este es Juan el Bautista. Y yo entiendo que en el Nuevo Testamento hay muchos Juan: Juan el amado, Juan el papá de fulano, Juan, pero este Juan es el primero que aparece. Juan el Bautista es un personaje histórico con un papel especial en la vida de Jesús. Un historiador judío del siglo I, Josefo, hace referencia a Juan el Bautista. Josefo escribió una historia de los judíos en el año 90 después de Cristo, 60 años después de la muerte de Juan el Bautista. Juan el Bautista causó tanto revuelo en Judea que Josefo no pudo excluirlo de su historia porque está conectado a la historia de Israel. Y este es Fabio Josefo. Y cuenta Josefo que el rey Herodes Antipas, hijo de Herodes el tetrarca, decidió divorciarse suave y discretamente de su esposa para casarse con la mujer de su hermano. Su mujer, entonces, se enteró de su plan y huyó hacia su padre, el rey Areta de los árabes. Le declaró la guerra a Herodes y lo derrotó. Este era el contexto de la referencia de Josefo a Juan el Bautista. Mira lo que él escribe, y escúchame, te estoy hablando de un historiador judío. Él dice en su libro Antigüedades de los Judíos: ahora bien, algunos de los judíos pensaban que la destrucción del ejército de Herodes venía de Dios y era un castigo muy justo por lo que hizo contra Juan, llamado el Bautista. Y sigue diciendo Fabio Josefo en su historia: pues Herodes lo mandó a matar, aunque era un hombre bueno y había exhortado a los judíos a esforzarse por la virtud, tanto en lo que se refiere a la justicia de unos con otros como a la reverencia hacia Dios. Ahora, escucha, Fabio Josefo, historiador, no escribió ningún libro que se haya compilado dentro de lo que hoy llamamos el Nuevo Testamento. Escribe acerca de Juan y Lucas hace referencia a Juan. Ese fue el legado de Juan el Bautista 60 años después de su muerte. Seguía siendo muy conocido. Lucas lo entreteje en su relato porque, Lucas está mucho más cerca en años. Habían pasado apenas 1 o 2 años después de la muerte de Juan el Bautista. Y Lucas, entonces, en su relato dice: la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan recorría toda la región del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. El trabajo de Juan el Bautista consistía en crear expectación ante la llegada del Mesías. Él entonces es quien prepara al pueblo de Israel para la llegada de quien sería el Mesías. Algo y alguien nuevo está por llegar. Y no querrás perdértelo, decía Juan. Así que actualiza tu sistema operativo o te lo vas a perder. Tienes que empezar a vivir tu fe. Juan el Bautista fue tan directo. Los dirigentes del templo se enteran de la existencia de Juan. Así que viajan a ver a Juan
que estaba bautizando a la gente. Y Juan los ve llegar y dice, camada de víboras, les advirtió. ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Miren lo directo que está haciendo Juan, incluso con estos que son líderes judíos. Les dice, en mis palabras, no vengas aquí esperando marcar tarjeta o apuntarte puntos diciendo, oh, yo fui bautizado por Juan el Bautista. Y no intenten justificarse criticando mi teología. Fuimos a escuchar a ese tipo y está loco. Juan les dice que si quieren estar bien con Dios, tienen que produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Tienen que predicar con el ejemplo, producir frutos y ponerle ruedas a lo que hacen. Sean hacedores de la Torá, que eran sus escrituras, y no meros respetuosos de ella. Los días de reducir la religión a la tradición se han acabado. Les está diciendo, si no se arrepienten cuando aparezca lo nuevo que Dios hace a través de su Mesías, se lo van a perder porque no están viviendo en sincronía con ello. Así que sigue diciendo, y no comiencen a decir entre ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre. No se consuelen o escuden con eso. Oh, estamos a salvo, somos hijas e hijos de Abraham. Eso es suficiente, ¿no es cierto? Por nuestra sangre corre por nuestras venas la sangre del Padre de la fe. Porque les digo que aún de entre las piedras Dios es capaz de darles hijos a Abraham. Y les dice, porque les digo que aún dentro de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Y cuando leo esto, me hace pensar, ¿qué nos diría Juan el Bautista a nosotros, a ti, que estás detrás de esa pantalla, y a mí, los creyentes cómodos, consumistas y pobremente comprometidos? ¿Acaso nos dirá algo como, y no se digan entre ustedes, pero yo soy cristiano, yo hice la oración del pecador, pero yo le entregué mi vida a Jesucristo? Eso entonces me hizo pensar, ¿qué nos dirá Juan el Bautista a nosotros? ¿Y acaso tú dirás, hice la oración del pecador y le pedí a Jesús que fuera mi Salvador? Estoy bien para ir, ¿verdad? Juan el Bautista diría, porque os digo que de estas piedras Dios puede levantar cristianos. Sí, Juan estaba llamando a que no era simplemente con decir creo, es que demuestres con tus actos que realmente crees. Y esto es perturbador, ¿no te parece? Juan perturbaba a la gente, intentó sacarlos de su apatía y de su religión autoconstruida. Él les recordó que sus vidas se suponía que eran una publicidad, un anuncio. Y la pregunta es, si era una publicidad, si era un anuncio, si era un comercial, ¿qué era lo que anunciaban? ¿Qué era lo que publicitaban con su manera de vivir? Por eso les dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Nuestra versión entonces sería, produzcan frutos acorde con lo que dicen creer y en quien dicen creer, que corresponda una cosa con la otra. Sí, esto es perturbador. Y si te perturba en este momento, entonces lo estás entendiendo. Si te hace querer encontrar un predicador que sea más amable y gentil que Juan el Bautista, entonces lo agarraste. Si quieres más consuelo que exigencia, tienes a Juan el Bautista y a Jesús. Juan no estaba descontando el valor de ser descendiente de Abraham. Mira, su punto era que ese no es el punto. En otras palabras, ese no es la línea de meta. Ser un hijo de Abraham no es la línea de llegada, apenas es la línea de salida. De allí es donde se arranca. Y si tú dices, oh, yo soy cristiano, déjame decirte, ese apenas es tu punto de salida.
ahora comienza a producir los frutos de lo que significa ser verdaderamente un seguidor de Jesús. Como Lucas nos recordará a lo largo del libro, nuestra fe en Jesús también es una línea de salida. ¿Cuál es su punto? Lo que viene a cambiar todo, y si no estás preparado te lo puedes perder y puede que te encuentres en desacuerdo incluso con Dios. Lo nuevo que vendrá pronto será alimentado por, animado por y caracterizado por lo que haces por los demás. Lo que haces por los demás. La religión interiorizada, solo vertical, estaba fuera. En otras palabras, ellos están diciendo, nosotros agradamos a Dios. Sí, hacemos todo lo que Él nos dice. Y estaban interiorizando, era solo vertical, pero la pregunta es, ¿y qué estás haciendo por los demás? Es que demuestras tu amor a Dios en cómo tratas al otro. El público de Juan captó el mensaje. Lo supimos por la pregunta que hicieron. Es una pregunta que todos deberíamos hacernos. Es una pregunta que cambiará las cosas si las hiciéramos y actuáramos en consecuencia. Si se me permite, mira, yo quiero sacarte de tu zona de confort cómoda. Quiero sacarte un poco de allí. Si has dejado la fe, esta es una pregunta que quizás nunca te hiciste, ni actuaste en consecuencia. Si piensas que lo que estamos haciendo en Global es poco profundo, es que quiero algo más profundo. Mira, lo que ocurre es que muchas veces con el tiempo probablemente tu fe se convirtió en estancamiento. Y pasaste de ese estancamiento entonces a una fe sin vida. Y una vez que ya la fe carecía de vida, te despertaste un día y te diste cuenta de que tu fe acababa de morir. Sí, murió. Y si ni siquiera estás seguro de cómo o cuándo sucedió, mira, esto es lo que preguntaron ellos a Juan. Entonces, ¿qué debemos hacer? Le preguntaba a la gente, ¿qué debemos hacer para prepararnos para lo nuevo que Dios está a punto de hacer? Porque venía el Mesías. Esperaban una respuesta religiosa. La respuesta de Juan les sorprendió a ellos y probablemente te sorprenda a ti y a mí. El que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, les contestó Juan. Aquí lo que se miraron y dijeron, ¿es todo? ¿Compartir? Eso no es muy religioso. Puedes hacerlo en cualquier parte, incluso si no eres judío, o incluso si no eres cristiano. Y luego les dice, y el que tiene comida debe hacer lo mismo, compartirla. Y vamos, en aquel tiempo la comida escaseaba, no se conservaba bien porque no tenían neveras y era difícil de transportar, no habían los camiones que hoy tenemos, pero de nuevo, compartir, satisfacer una necesidad cuando la vemos, sí, porque Dios estaba a punto de hacer lo mismo por el mundo, amar al mundo, a tal punto que entregaba lo más importante. Él estaba a punto de satisfacer la necesidad de todo el mundo que no podía satisfacer por su propia cuenta. Los recaudadores de impuestos que habían venido a escuchar a Juan preguntaron también, ¿y nosotros como recaudadores de impuestos qué debemos hacer? No cobren más de lo debido, les respondió. En otras palabras, deja de robar. No te conformes con lo que es legal o permisible. No te conformes con los procedimientos operativos estándar. Haz algo notable, notorio y digno de mencionar. Haz lo que es justo, no lo que puede justificar. ¿Cuántas veces hacemos simplemente lo que podemos justificar, pero no necesariamente lo que es justo? Estaban allí también los soldados de Roma que habían contratado Roma de esas regiones circundantes para hacer cumplir la ley romana. Y ellos preguntaron, ¿qué debemos hacer? No extorsionen a nadie, ni hagan denuncias falsas. Más bien confórmense con lo que les pagan. Lo que Juan está diciendo es, deja de aprovecharte injustamente de la gente.
y del poder que tienes. Conténtate con tu sueldo. Deja de aprovechar el poder para aumentar tu sueldo ilegalmente y para explotar a otros. Juan está dando respuestas que están perturbando a estas personas. Haz lo que es justo, no lo que está justificado. No te aproveches de los indefensos. Usa tu poder para proteger a los indefensos. Esto fue tan al revés y refrescante. La enseñanza de Juan era tan buena que se preguntaban si era el Mesías prometido. Él sonrió y probablemente pensó, ¿en serio? ¿Está bromeando? Ni siquiera estoy cerca. Apenas estamos empezando el cambio que viene. Yo apenas soy quien abre el telón. Y les dice, yo los bautizo a ustedes con agua. Les respondió Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Soy digno de ser ni siquiera su esclavo. Así que prepárate, dice. ¿Cómo se prepara el mundo? Él les dice, ve y haz algo. Y ese es el mensaje de Juan. Ese es el mensaje que prepara el corazón. Ve y haz algo por otro. Haz algo notorio, haz algo notable, haz algo digno de elogio. Si eres cristiano, escucha bien esto. Si tu vida es un comercial, ¿qué está anunciando? Si eres un comercial de radio, de televisión, una valla publicitaria, dime, ¿qué anuncia tu vida? ¿Qué comunica tu vida a la gente que te rodea? ¿Qué versión de la fe estás anunciando? ¿Se parece a la versión que encontramos en la enseñanza de Juan? Es una versión interna, mística y vertical, que es cómoda y reconfortante y requiere muy poco de ti. ¿O estamos anunciando la versión de Juan el Bautista, la versión de Jesús, la versión de los unos por los otros, la versión de hacer por los demás, la versión de hacer cosas? Quiero retarte a que preguntes lo que preguntó el público a Juan. Es la pregunta correcta. Los preparó para lo que vendría y para quien vendría. Aseguró que sus ojos estuvieran abiertos y que no se perdieran al Rey. Ellos preguntaron, ¿qué debemos hacer? No hay enseñanzas profundas, hay acciones profundas. No sustituyas el seguimiento de Jesús por una enseñanza profunda. Hacer es profundo y profundiza nuestra fe y nuestra dependencia de Dios. Hacer requiere que nos sumerjamos más allá de nuestras capacidades para tocar fondo y que nos crucemos con personas cuyos problemas muchas veces no podremos resolver. Solo estaremos allí para amortiguar el golpe. Hacer es donde y cuando ves a Dios actuar. Hacer es sucio, es costoso. Hay que arremangarse, meter las manos. La mayoría de ustedes saben que el hacer cambia la vida e infunde alegría. Tú lo sabes. Si sigues siendo solo oyente y consumidor, estás en la zona de peligro. Eventualmente te consumirás tanto contigo mismo que tu fe se marchitará. Jesús dijo, todo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, es mi hermano y mi hermana. Mira, Juan sabía que si la gente de su audiencia hacía compasión, actuaba desinteresadamente y ponían a los demás en primer lugar, reconocerían la obra de Dios en el mundo y adoptarían la actitud desinteresada de dar prioridad a los demás, así como lo hizo el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, Jesús. Los creyentes no le dieron forma a la civilización, porque luego que Jesús ascendió a los cielos, no fueron los creyentes los que le dieron forma a la civilización, lo hicieron los hacedores. La fe activa es la única que cuenta porque es la que marca la diferencia. Y luego Santiago, el hermano de Jesús, dice, la fe sin obra es muerta en sí misma. Muéstrame tu fe
y yo te mostraré mis obras. Y muchos quieren mostrar cuánto saben de la Biblia, de lo profundo que saben griego, hebreo, arameo, y eso no está mal. El punto es que si quieres profundizar realmente como un seguidor de Jesús, pregúntale, ¿qué debo hacer? Así que quiero retarte a que ores todos estos días de toda esta semana. Que esta sea tu oración. Padre Celestial, ¿qué debo hacer? Padre Celestial, ¿qué debo hacer? Mira, vamos, haz esta pregunta. Padre Celestial, ¿qué debo hacer? ¿Estarías dispuesto? De seguro Dios quiere hablar a tu corazón. Y si los haces, entonces tus ojos y tu corazón estarán abiertos a lo que Dios tiene a continuación para ti, a lo que tiene ahora para tu mundo, para tu calle, para tu cuadra, para tu comunidad, para el lugar donde trabajas. Sí, para esos padres de los compañeros de clase de tus hijos. Sí, Dios quiere transformar tu mundo. Así que pregúntale, Padre, ¿qué debo hacer? Y vamos a retomarlo justo allí, la próxima vez, en la tercera parte de Investigando a Jesús. ¿Cómo lo sabemos? ¿Por qué le seguimos? Así que no quiero que olvides, los creyentes no cambiaron al mundo. Los hacedores y seguidores cambiaron al mundo. Aquellos hombres y mujeres cuyas vidas anunciaban la verdad del reino de Dios y el cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Estarás dispuesto entonces a decirle, ¿qué debo hacer, Padre? Permíteme orar por ti. Señor, quiero darte gracias por cada hombre, por cada mujer que ha conectado hoy, que está allí detrás de esa pantalla, que tengamos la valentía para preguntar, Padre, ¿qué debo hacer? Señor, porque no es creer lo que va a cambiar el mundo. Son nuestras acciones. Es hacer lo que lo va a cambiar. Que seamos hacedores, que nuestra fe se transforme en una vida que se manifiesta como tu vida. Señor, que pensemos si somos un anuncio, si somos una publicidad, ¿qué es lo que estamos anunciando? Y que te anunciemos a ti en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar, de responder. Gracias por tu amor, Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana. Te amo, Dios. Tu bondad nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has
yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios, yo cantaré de la bondad de Dios. ¿Conoces las formas de contribuir financieramente? Ahora donar es más fácil. Ingresa a yosoyglobal.org, ve a la sección Dar, selecciona tu campus, ingresa tu aporte y haz clic en Donar. Gracias por conectarte junto a nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Global Online y comparte esta reunión con otros.